Bueno, buenos días a todos. Les comento bueno, dejen checar si estoy grabando. Sí, de que recuerden que están las grabaciones, ¿no? Ya no tienen que esperarse hasta que regresen a la clase y preguntarle al maestro ciertas cosas. Mucho de eso está en las grabaciones de las clases, entonces, pues eso sirve muchísimo porque ya no me tienen que esperar y aparte, bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas. Ventajas para ustedes y para mí también, ¿no? Y que en teoría no tendría que repetirles muchas cosas. Desventajas para mí, porque si digo algo, pues, pueden ponerme ahí. Es que usted dijo en la clase de tal día que era eso. Entonces, bueno, vemos el concepto de interpolación, ¿sí? Allá hablábamos, allá hablaba sobre el concepto de que tú tienes un fenómeno físico, o sea, un fenómeno que puede ser, de hecho vamos a hacer un ejercicio, este, para que más o menos se den una idea de cómo se podría utilizar. Eh, y bueno, el concepto es de que yo muestreo datos. O sea, ¿qué datos pueden venir? Por ejemplo, ¿cuántas líneas de código genera un programador por hora? ¿Cuántas piezas genera un operario por hora? O sea, cada hora checas, ¿cuántas piezas tiene? Pues tantas. ¿Cuántas piezas tiene? Pues tantas. ¿Cuántas piezas tiene? Y a partir de ese muestreo, o sea, recordemos que es una función. El concepto de función, recuerden que siempre es el que yo tengo un dominio y que tiene un mapeo con un contradominio. Por ejemplo, las clases son una función en donde la hora yo tengo un mapeo en donde me dice las 8 de la mañana es métodos numéricos, 9 de la mañana métodos numéricos, 10 de la mañana matemáticas discretas, 11 de la mañana métodos numéricos. O sea, siempre hay una correspondencia. Entonces, cuando se muestrea, se toma el dominio, es decir, por ejemplo, cuando les estoy hablando de la hora, o sea, a las 7 de la mañana hizo el operario tantas piezas, a las 9 de la mañana hizo tantas, a las 10 hizo tantas, y así. Siempre es un muestreo XY, donde X es el dominio y donde Y es la imagen, el rango, el contradominio, depende cómo se los hayan enseñado. Entonces, bueno, son funciones que tratamos de modelarlas como un polinomio. ¿Por qué razón? Porque nosotros sabemos que al modelarlo, o sea, pensemos, por ejemplo, como un arquitecto o un ingeniero civil. Él cuando diseña un edificio, una residencia, pues muchas veces tiene que hacer la maqueta, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años que veías a los cuates de arquitectura así con sus maquetotas y todo ese rollo. Espero que ya no sigan igual. Digo, porque pues ahora ya están las maquetas en tercera dimensión en la computadora. De hecho, siempre que veo una maqueta en papel, bueno, en físicos, se me hace raro de que digo, bueno, ya está AutoCAD, ya están muchas cosas que te permiten hacer eso sin mucho mejor y o sea, te permiten modelar. ¿Qué significa el modelo? El modelo no es no es la función como tal, sino es algo que se le parece. Y con eso que se le parece, pues ya puedes tú aplicar precisamente todas las matemáticas que se te han enseñado. O sea, muchas veces, y bueno, yo lo vi, recuerdo cuando terminó la carrera y que te dicen, pues, ¿qué aprendiste? Pues nada. Pero ya que empiezas a revisar, y bueno, ya después de los años, entiendes que dices, no, pues es que aprendí matemáticas y aprendí esto. Y muchas veces, y lo digo porque a mí me pasó, bueno, yo no lo vi en la carrera, lo vi hasta la maestría, de que nos explicaba un doctor en matemáticas. Decía, es que mira, si aplicas matemáticas, tú puedes reducir esto en un 30%. Si aplicas matemáticas, esto en lugar de hacerlo
200 líneas de código lo puedes hacer en 5, si conoces la ley de no sé qué y así. Entonces, por esa razón es importante que tú pases o sea, imagínate, tú tienes una producción, una producción que pueden ser desde balatas, pueden ser cualquier cosa, ¿no? Desde hasta las Maruchan, que ya las van a prohibir, se supone. O sea, tú estás produciendo algo, líneas de código. Entonces, quieres tratar de controlar, de decir, a ver, quiero un modelo que me permita ver eso de una manera matemática y a través de eso me permita conocerla completamente. Y eso es muy importante porque les pondré un caso de un juego hace años que vi. Estaba súper emocionante porque te permiten diseñar una montaña rusa. Pero eso no es la parte emocionante, o sea, porque primero haces una simulación donde vas poniendo las curvas, o sea, la cuesta y las bajadas de la montaña rusa. Pero te enseñan física en el sentido de que por simulación, precisamente por métodos numéricos, tú tienes que saber cómo es la fuerza que tienes que darle precisamente para que corra bien y para que no se vayan a descarrilar primero para que el carrito suba la pendiente que debe, etcétera. O sea, tú tienes que diseñarla antes de construirla. O sea, antes de construirla tienes que saber a qué velocidad va a ir, cuál es la fuerza inicial, cuáles son la pendiente, todo ese tipo de cosas. Entonces, por lo tanto, generas un modelo, una simulación, y ya que haces eso, entonces te pasan a una cabina controlada por un robot mecánico, por un robot y un brazo robótico y puedes disfrutar la montaña rusa que tú diseñaste. Entonces es bastante emocionante. Obviamente es una simulación porque al final de cuentas no es lo mismo porque estás dentro de la cabina, no es cuando estás al aire libre y demás, pero se acerca bastante. O sea, un buen diseñador podría usar eso y podría pues, tener una idea, ¿no? De hasta qué punto, cómo se va a comportar su, este, su montaña rusa, ¿no? En el caso de nosotros es importante, bueno, de hecho lo vemos con ustedes, porque cuando uno es estudiante, sobre todo en la última etapa, que es donde están ustedes, en las últimas etapas, o sea, la licenciatura, la maestría o el doctorado, uno también tiene que darse cuenta de decir, realmente es lo que quiero hacer, entonces tiene que modelar y decir, a ver, yo me veo como un ingeniero, no como el estudiante como un ingeniero que se levanta, llega al trabajo, este, supervisa la producción, revisa los circuitos, o sea, las tarjetas que estén todas bien, o el de sistemas que hace rutinas, dice, hoy tengo que resolver tales problemas. Entonces, modelas y dices, a ver, realmente puedo llegar a tener una vida así y bueno, también hay que pensarlo a largo plazo, ¿no? O sea, recuerden que los pronósticos, ustedes terminan alrededor de los 22, 23 años la carrera y empiezan a trabajar, por lo menos la ley hasta ahorita, tendrían que trabajar hasta los 60 años, es decir, tendrían que trabajar 37 años, entonces, sean conscientes de eso, ¿no? Decir, bueno, realmente me gusta esto tanto como para durar tantos años trabajando y todo ese rollo, ¿no? Entonces, siempre es importante los modelos. Ahora, la interpolación polinomial consiste en determinar un polinomio de un n orden que trate de ajustarse a esos puntos, ¿sí? Este polinomio permite que hagas una estimación de los valores intermedios. Les pongo un caso, por ejemplo, los zapatos. Los zapatos, nosotros sabemos que, bueno, cuando se crean, pues la gente hacía los zapatos a la medida de cada pie. Pero con la revolución industrial empezaron a hacer zapatos nos empezaron a ajustar a ciertas medidas. Entonces dices, pues yo quiero, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo quiero unos zapatos del 27. Entonces el polinomio sería el 27, ¿sí? El polinomio
No es exactamente la forma de mi pie, ¿sí? Pero es algo que se ajusta, que se parece, que es muy similar. Obviamente sería carísimo que que me hicieran, ¿cómo se llama? Zapatos a la medida, ¿no? Puede hacerse, claro, pero sale mucho más barato y más factible. Recuerden que que, que lo que se hace en esos casos es que, ¿qué buscamos? Pues buscamos que algo parecido a lo que nosotros queremos para poderlo modelar. ¿Por qué no igual? Porque igual puede ser muy complejo, ¿no? Recordemos que los fenómenos, sobre todo los fenómenos sociales, son súper difíciles de modelar. Los fenómenos físicos son un poco más fácil. Ahora alguien diría, bueno, si yo puedo modelar un fenómeno, por ejemplo, los puentes, y puedo saber cómo se van a comportar, entonces, ¿por qué los puentes se caen? Digamos, lamentablemente en la historia reciente, pues hemos visto dos puentes que se caen, ¿no? El puente de la línea 12 del metro y y el puente de Cerritos que se acaba de caer. Ahí la respuesta sería de que una cosa es que diseñes bien y otra cosa es de que al momento de hacerlo físicamente, este, no haya corrupción, no haya errores. Recuerden que siempre estamos sujetos a los errores. En el caso de la línea 12, le echan la culpa a problemas de mantenimiento, a que pusieron pernos que no eran, o no pusieron todos los pernos, cosas por el estilo. Pero digamos que eso es parte de lo interesante de este curso, ¿no? De que te debe de meter la idea de que tenemos que hacer las cosas a pesar de esos errores. Es como ahorita la clase, ¿no? La clase no, es claro que empieza a las 8 en punto, ¿no? ¿Por qué? Porque no todos llegamos a las 8 en punto. Entonces, desde ahí hay un error. Y técnicamente hablando, también es un error porque no termina a las 9 en punto, termina un poco después. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tenemos una clase que se ajusta o es bastante parecida a lo que se pretende, ¿no? Esa es la idea. Ahora, ¿por qué usamos un polinomio? Porque es la función más simple, ¿sí? O sea, los polinomios pueden ser una recta, pueden ser una cuadrática, una cúbica. Y si se fijan muchas cosas, pues lo hacemos así, ¿no? O sea, decimos, como que esto se parece a tal. Entonces usamos eso en lugar de, porque se parece o porque es un buen principio, ¿no? Es como los carpinteros y todos ellos que, que cuando les muestras un mueble, lo que hacen normalmente es empiezan a pensar en tablas, empiezan a pensar en láminas de madera y a partir de eso dicen, ah, pues con eso voy a construir tu mueble. ¿Sí? Tenemos una función f de x que es el comportamiento real del fenómeno. O sea, es realmente, o sea, imaginemos que los x0, x1, x2 son las horas. O sea, x0 son las 8 de la mañana. X1 las 9 de la mañana, X2 las 10 de la mañana, X3 las 11 de la mañana. F de X0 es cuántos productos generó el operador. F de X1 es cuántos productos genera el operador a las 9 de la mañana. F de X2 es a las 10 de la mañana. F de X3 es a las 11 de la mañana. Esto quiere decir que es una función, ¿sí? Es decir, la producción está en función del tiempo. O sea, cuánto tiempo dure el operador. Entonces, ¿por qué no es parejo? No dices, ah, pues el operador siempre hace 3 piezas o 20 piezas en cada hora. Hay muchas razones, que va al baño, que platica, que, que hay algún tipo de retraso en la línea de producción, o que están viendo el fútbol, la selección mexicana, no sé, cualquier cosa. Entonces, siempre, pues ese es el comportamiento real, que puede ser caótico, o sea, no seguir una función matemática exacta, o sea, puede seguir quién sabe qué cosa. Entonces lo que hacemos es generar un P de X. El P de X es un polinomio que se le parece,
que pasa por los mismos puntos, ¿sí? El correcto es el azul es la función verdadera. El P de X lo que nos va a servir es para conseguir una aproximación, una interpolación, ¿sí? Entonces, a ver, damos un ejemplo muy bueno, que es el de los inventarios. Cuando lleguen a trabajar y estén a cargo de una oficina, pues siempre van a tener, es muy común, sobre todo en estas fechas, octubre es clásico, les lo digo por experiencia. Cuando llegas a octubre, ya tus jefes te están diciendo, oye, ¿cuánto vamos a consumir de esto en el 2022? Sí, ya ahorita todo el mundo está como loco empezando a hacer los pronósticos de 2022 todo octubre, porque se tienen que meter en noviembre y se tienen que aprobar entre finales de noviembre y diciembre, porque diciembre ya se van a las fiestas, todo eso. Entonces tienes que hacer el pronóstico. Para hacer el pronóstico verdadero sería el azul, pero el azul no lo conoces. El azul lo único que conoces son los puntos en negro. O sea, la función, el f de x no lo conoces. Lo único que puedes hacer es muestrear. O sea, decir, para tal hora hace tanto, para tal hora hace tanto, para tal hora es un muestreo. No es todos los puntos infinitos que la componen, sino ciertos puntos. Una muestra. Con esa muestra construimos un PDX. Ese PDX, pueden ser varios PDX. Y de nuevo, regresando a la alegoría de los zapatos. Yo puedo probarme unos zapatos del 29 y me pueden ser un poquito apretados. Me puedo probar otros y ya me quedan bien. O me puedo probar otros y me quedan muy grandes. Aunque todos sean del 27. Entonces pasa lo mismo aquí. Cuando ustedes agarran un polinomio, puede ser que los polinomios, sobre todo los polinomios más simples, o sea, puede ser, por ejemplo, hacemos un experimento en donde probamos cuántas letras se escriben en un determinado tiempo y nos damos cuenta que normalmente se comporta como una recta. Entonces, con una recta, un polinomio, el más simple que hay, con eso es suficiente, o sea, se parece mucho al valor verdadero, al azul, o sea, realmente se parece el azul y el rojo en ese sentido. Ahora, hay fenómenos mucho más complejos, donde la función en azul puede ser así como la ven, o sea, y la función en rojo, pues, no alcanza a ser exactamente igual, o tiene un determinado error. Pero la aproximación que te da es lo suficientemente buena. O sea, eso es lo interesante, que te da una aproximación bastante buena. Entonces, por ejemplo, en el caso de nuevo, regresando a lo inventario, pues yo le tengo que decir a mi jefe, o sea, oye, ¿sabes qué? O sea, un caso muy sencillo. Imagínense que tienen un equipo que vale, 1 millón de pesos. Entonces le tienes que hacer una estimación, o sea, tienes que ver cómo va funcionando. Entonces, si en un momento dado puedes predecir su falla, o sea, o sea que va a necesitar mantenimiento o el cambio de algo, etcétera, se lo tienes que decir al jefe con anterioridad. O sea, no puedes llegar el día 23 de marzo y decirle, ¿sabe qué se dañó? Tipo como lo que pasó con Facebook, ¿no? O sea, ese tipo de errores de que, oye, ¿sabes qué? Esto debe de funcionar siempre y de repente, wow, algo ya no jaló. O sea, lean las noticias, perdió miles de millones de dólares por un error. Entonces, pues en las fábricas lo mismo, ¿no? Las fábricas, oye, tú estás produciendo y de repente tenías que haber monitoreado y tenías que haber tenido una estimación de que si algo puede ir mal. Si no haces esa estimación, pues lo más seguro es que si cuando llegue a suceder, pues te van a correr por no estimarla. O sea, vamos, siempre tenemos que tener ese tipo de, o sea, es como les digo yo en mi caso, ¿no? Yo hago una estimación de cuándo me pienso retirar. ¿Me retiraré en esa época? No lo sé, o sea,
No lo sé exactamente por qué razón. La función de cuando me retire es la azul y obviamente pues hasta que no lleguemos a ciertos años lo voy a saber. Pero yo estoy haciendo una estimación en rojo. ¿Y en qué puede fallar? O sea, por ejemplo, me puedo ir antes. Si me enfermo de algo y ya no puedo seguir. O sea, la garganta, la vista, los ojos, los oídos. Que ya no pueda. O sea, ya ni siquiera llegue a los 60, ¿no? Ok. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad que diga, no, pues imaginemos que realmente agarro mi segundo aire y que llegue a los 60 años y diga, no, pues todavía como que quiero seguirle, ¿no? Todavía quiero trabajar con los alumnos, me quieren mucho, bueno, no creo, pero bueno, cosas por el estilo. Y que digan, no, pues otros añitos más. Digo, varios de mis compañeros así están, ¿no? O sea, varios de ellos dicen, no, pues ya me voy a retirar, ya me voy a retirar y, no, pues mejor lo voy a seguir otro rato. Entonces, esa estimación falló, ¿sí? Como lo que les digo de los puentes se diseñan y se hacen estudios en donde pasa esto. La forma azul es el comportamiento real, la forma roja es la estimación. ¿Por qué la roja en un momento dado puede ser muy diferente del azul? Es decir, lo que estimamos no va a concordar con la realidad. Como les digo, puede haber muchos fenómenos, ¿no? Pero es la mejor herramienta que tenemos. De eso, hacerlo al tanteo, pues es espantoso, ¿no? Imagínate, tú tienes una sala de producción, una línea de producción, y le dices imaginemos que le ponen los chips a las tarjetas para los automóviles, y le dices a tu jefe, no, pues vaya haciendo los pedidos para el año que viene, 2022, se van a ocupar este, 120,000 chips de tal cosa. Y resulta que no se ocuparon 120,000, que por la pandemia o lo que tú hayas querido, si en lugar de 120,000 se ocuparon 60,000, o sea, la mitad. Pues también tu jefe te va a regañar. Claro, le puedes alegar, ¿no? Que el pronóstico se hizo en base a eso y que pues no es tu culpa, lo cual es válido, obvio que es válido. Ahora, si le dices, es que yo pensé, yo creí, yo sentí, pues lo más seguro es que él lo va a sentir más y te va a correr. ¿Por qué? Porque fallaste. Porque al final de cuentas, recuerden, incluso ustedes como jefes, el día que alguno de sus compañeros con sus subordinados les diga un pronóstico y que solamente se base en corazonadas, wow, pues ahora sí que, y peor, que falle, que eso es lo más grave, pues obviamente que lo van a correr, o sea, porque el cuate realmente no es un profesionista. Un profesionista no es el que tiene un título, ¿eh? No es el que trae su título y que sale su foto con la toga y el birrete y todo ese rollo y se pone ING antes de su nombre. No. El profesionista es aquel que ocupa realmente las ciencias, las matemáticas, las ciencias sociales para hacer su trabajo y que aparte tiene ciertas cosas. Es responsable, trabajador, etcétera. Ese es un profesionista. ¿Sale? Entonces, bueno, regresando a esta parte. El error va a ser la diferencia entre la parte azul contra la parte roja. Es decir, si el pronóstico eran 120,000 chips y se ocuparon 60,000, pues hay un error del 50%, lo cual es enorme. ¿Vale? Claro, depende siempre de la estadística, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú llegas y no había estadística, pues obviamente el error va a ser más grande, porque no hay una manera, no hay un punto de referencia. Siempre son importantes. Es como que yo les digo, pues el doctor Sara te reprueba tanta gente más o menos por semestre. Ah, ok, en base a eso, pues ya voy viendo y digo, a ver cómo, si estoy en ese porcentaje o no. Por ejemplo, en métodos numéricos, normalmente, máximo reprueban un 10%, pero también ha habido grupos que han reprobado el 30%, 40%, pero son grupos muy, 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 muy raros, o sea. Y al revés, me ha tocado grupos que han pasado el 90%, 95%, casi nadie reprueba, ¿no? Casi cuando checo, nada más reprobó uno o dos, ¿no? De 30, 32. Pero de nuevo,
nosotros es nuestro pronóstico contra el valor verdadero. El valor verdadero solamente que lo ocupes, ¿no? O sea, de nuevo es como les comento. Si me dicen, es que en la era glacial la temperatura bajó a menos 100, a menos 100 grados, algo así, pues no lo puedo comprobar, ¿vale? ¿Por qué no lo puedo comprobar? Porque no hay alguien que haya estado en esa era. Pero la estimación, normalmente los métodos científicos permiten, es como cuando hacen la datación de carbono. Cuando te dicen, este artefacto tiene 10.000 años de antigüedad o 5 millones de años, ¿no? Y todos son como estos, son estimaciones. Que alguien diga, no tenía 5 millones de años, sino tenía 5 millones 10.000 años. Pues el error es poquito, digo, tampoco hay que exagerar, ¿no? Y regresando al ejemplo de los zapatos. Los zapatos no son exactamente iguales a nuestro pie, pero el error que tienen no es tan grande, o no debería de ser tan grande, como para que te sean molestos, o sea, para que no te queden. El error, pues obviamente siempre hay un error, pero el error no es tan grande, o sea, de nuevo, voy a mi inventario y le pido a mi jefe 120,000 chips, y en lugar de 120,000 chips se ocuparon 130,000, se pidieron 10,000 más. Pues ok, no es tan malo, o sea, igual negocias con la compañía y pones una cláusula, ¿no? De que normalmente muchas veces se hace el efecto más menos, ¿no? O sea, de que le dices, es esto más menos tanto. Y ya la compañía ya sabe de que, ok, en un momento dado me pueden pedir 10,000 más o me pueden pedir 10,000 menos. Dependiendo obviamente el caso, ¿no? Entonces, PDX es aproximadamente semejante, parecido a FDX. Y repasando la nomenclatura, porque es importante. FDX es la función real, es el comportamiento real. PDX es nuestro modelo, nuestra estimación. ¿Sí? Que de hecho es un problema. Bueno, yo lo he visto incluso en series de televisión, ¿no? Que de repente sale alguien y que dice, es que mi novia tenía que ser como tal artista, ¿no? Porque ese es el modelo que te crea, ¿no? Y de hecho es cierto, o sea, vean ustedes las series, sobre todo las mexicanas. O sea, tú dices, el jefe de, ¿y cómo te lo imaginas? Pues alto, moreno claro o blanco de plano, ojos claros, cierto aporte. Eso es el modelo, ¿no? Y de repente dices, oye, pero pues yo estoy morenito, quemadito, de hecho. ¿A poco yo no puedo ser jefe? Pues sí, también. Nada más que es lo malo, es el modelo, ¿no? Entonces, PDX es nuestra aproximación, FDX es el valor real. Entonces, el primer método que vamos a ver es Newton, recordemos que es el que crea el cálculo. Él empieza con la idea de que puede crear un polinomio a partir de pendientes. Y recordemos que el cálculo se basa en calcular pendientes. Entonces él dice, bueno, a ver, si yo, a ver, regresándome a esto que tengo aquí, para crear este rojo, lo que voy haciendo es tratando de medir las pendientes que hay entre los puntos. O sea, por ejemplo, la pendiente entre x0 y x1, la pendiente entre x1 y x2, como construyéndolo. Pero me voy basando recordemos la fórmula de la pendiente de y1 menos y0 es sobre x1 menos x0, ¿no? Pero dice, bueno, eso me sirve para el primer caso, pero después voy a construir una segunda pendiente, pero es como la segunda derivada. O sea, la primera pendiente sería el equivalente a la derivada. Luego se construye una segunda derivada, una tercera derivada, una cuarta derivada. A eso es lo que conocemos como los coeficientes a 0, a 1, a 2, a 3. Vienen representando las diferentes derivadas. Ahora, esas pendientes multiplican a el valor de x. X es la variable que va a representar a la función. Recordemos que una función está representada por una variable que representa el dominio, ¿sí? En este caso, por ejemplo, de el,
de los operadores, el dominio es el tiempo. En el caso de los zapatos, el dominio es el tamaño del zapato, o sea, los 27 centímetros. Este es el dominio. 10 centímetros, 20 centímetros, 15 centímetros, ese es el dominio. ¿Sí? X es el dominio. Entonces nosotros sabemos que dependiendo del valor que genera X en la función, pues me va a regresar un valor de P de X, que P de X viene siendo el rango, la imagen o el contradominio. Es dependiendo de hacer. Por ejemplo, el operador a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, que lleva una hora de trabajo, hizo 10 piezas. Y a las 12 del día, en lugar de 10 piezas, lleva 8. ¿Por qué hizo dos menos? Ah, pues porque estuvo platicando con los cuates, o también ya está cansado. Recuerden que como quiera son 4 horas. De hecho, te puedes dar cuenta, ¿no? Te puedes dar cuenta de que la gente empieza a producir menos porque está cansada. Entonces, puedes decir, este, cambiar algo para que la producción siga igual, pero sin pero que la gente tampoco a latigazos, ¿no? O sea, ver de qué manera haces que, o simplemente, no, si no puedes cambiar nada, pues por lo menos ya estás consciente, ¿no? De que cómo se producen las cosas. Este polinomio que vemos arriba, que es A0 más A1 por X menos X0, más A2 por X menos X0 por X menos X1, es la forma general del polinomio de Newton. Si nos podemos dar cuenta, es infinito. O sea, realmente no tiene un determinado, decir, es un polinomio de n, de enésimo orden, es decir, cubre cualquiera, puede ser una recta, puede ser una cuadrática, puede ser una cúbica. Entonces lo que vamos a tener aquí es que hay que construir ese polinomio. X, de nuevo, X es el dominio, es la variable. X0, X1, X2, X3, Xn son los valores muestreados, son los valores reales que conocemos. De nuevo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, vamos a construir un polinomio, una función que nos permita hacer una estimación. Pongamos un caso. Por ponerles mi caso, les digo, yo me pienso retirar. Entonces, de alguna manera, yo también le pregunto a la gente que ya se retiró. O veo qué hace la gente que ya se retiró. Muestreo. Entonces voy viendo y digo, pues la gente, pues, ¿qué hacen? Pues algunos viajan, algunos, se van con sus familias, algunos, hacen vida social con sus compañeros, o sea, veo varios desayunos que hay mucha gente de los jubilados del TEC. Entonces, de alguna manera, esas muestras te van a indicar como qué sería tu vida después de eso, ¿no? Claro, depende de cada quien. Pero de nuevo, X0, X1, X2 son las muestras, son los valores que sí conoces. Vas a hacer una estimación en base a valores que conocen. Por ejemplo, en el caso del grupo de sistemas de las 8 de la mañana, pues ya me conocen, o sea, ya saben cómo, bueno, claro, era otra materia, pero de alguna manera eso te sirve de muestreo. Mucho de ayer que hice la encuesta, los tres grupos acerca de que si iban a pasar o no, la gran mayoría creo que anda como por el cerca del 80%, los tres grupos, casi es parejo, lo cual indica que, o sea, que confían en que el curso, cómo funciona, y pueden estimar, ¿sí? Pronosticar. Decía un exalumno mío, les digo, que decía, el éxito consiste en que tú puedas estimar los siguientes 5 minutos antes, o sea, que siempre te adelantes a lo que va a pasar, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Hagamos el caso, ahorita las energías. Pues las energías, tenemos que ir a energías limpias, porque si seguimos contaminando, o sea, si seguimos con las fábricas, el petróleo y todo eso,
independientemente de que tengamos miles de barriles debajo del suelo, pues el problema está que contaminan mucho y yo creo que cualquiera le ha afectado alguna vez el clima, ¿no? De que hace demasiado calor o hace demasiado frío o llueve muy poco o llueve mucho, o sea, nadie quiere un clima así. Entonces, pues tarde o temprano el pronóstico es que ya sea que queramos o no, o sea, más bien que ya el gobierno quiera o no, lo van a obligar, sí, porque ese es el pronóstico. ¿Por qué? Porque pues, se ve que, que si no se hace así, las estimaciones son tremendas, ¿eh? O sea, por ejemplo, alguien diría, no, pero ¿cómo crees? Entonces vamos a perder más dinero con problemas del clima a que perdamos dinero con el petróleo que se quede donde está. De hecho, por ejemplo, la gasolina sin plomo, que lleva unas décadas, porque sí, varias décadas, pero estaba leyendo que Argelia, que era el último país que usaba gasolina con plomo, ya lo dejó de hacer. O sea, la comunidad internacional lo obligó, ¿sí? Entonces es lo que va a ocurrir. ¿Qué es lo que significa que haces tu estimación? Es como yo les comento de cada vez que que voy a evaluar un grupo, una escuela, por ejemplo, los de Acapulco, que voy a evaluarlo en unas semanas. Cuando regreso, siempre que termino la evaluación y regreso, siempre les comento, sobre todo a los alumnos de sistemas, oigan, ¿saben qué? Los muchachos de allá son así. Y normalmente las estimaciones, o sea, son buenas para ellos, porque significa que son muchachos que le están echando ganas, que quieren o sea, quieren un buen futuro para ellos. Lo malo es para todos para los de aquí. Lo malo son los de aquí porque obviamente son muchachos que son una buena competencia, lo cual es, pues no es malo, ¿no? Pero obviamente implica que te tienes que esforzar mucho. O sea, no significa que ya soy ingeniero egresado del tecnológico y ya. No, la competencia afuera está durísima. Entonces, los muestreos que yo he visto de otros estudiantes, no de todos, aclarando, pero yo creo que es la parte que más motiva, la parte que más me emociona de las escuelas, los estudiantes, ¿no? Y a partir de eso hago mi estimación y a ver, cómo van a salir los de allá y cómo van a salir los de acá. Y a partir de eso dice, ¿y cómo va a estar la competencia? Porque son chavos que igual trabajan en Ciudad de México, trabajan en Monterrey, trabajan en Guadalajara, entonces es muy complicado. O sea, tienes que ser bueno, bastante bueno. No importa que seas industrial, mecatrónico, sistemas. La competencia es muy difícil, entonces eso hay que pensarlo. Entonces, bueno, primero, para obtener el polinomio necesitas n más un puntos. Es decir, si yo quiero una recta, es decir, un polinomio de grado 1, necesito 2 puntos. Si yo quiero un polinomio de grado 10, necesito 11 puntos. Si yo quiero un polinomio de grado 5, necesito 6 puntos. ¿A qué me refiero con los puntos? Los muestreos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero un muestreo, imaginemos tengo una fábrica donde quiero muestrear diario cuánto producen mis empleados. Normalmente un turno normal son 8 horas. Entonces, si cada hora voy checando, entonces tendría 8 muestras. Por lo tanto, como máximo, podría generar un polinomio de grado 7. Al revés, si en lugar de muestrear por hora, muestreo por día, entonces, suponiendo que los empleados trabajan 6 días, imaginemos que son así de negreros tipo Japón o China. Entonces, mi polinomio que podía generar sería de grado 5. O sea, porque son 6 días. Entonces, el polinomio que puedo generar, o sea, puedo generar hasta un polinomio de grado 5. O sea, puedo generar uno de grado 1, de grado 2, de grado 3, de grado 4 y de grado 5. ¿Sí? O sea, puedo generar, el más alto sería de grado 5. El más bajo, obviamente, siempre va a ser de grado 1. Puedo generar cualquiera de ellos. ¿Por qué puedo generar varios? Pues depende del que mejor se ajuste. Es que, como les digo de los zapatos, yo puedo tener 5 pares de zapatos de tamaño 27 y no todos me quedan. Y los 5 pueden ser de grado, o sea, de tamaño 27, ¿no? O sea, yo calzo el 27.
Entonces, o sea, pueden ser varios y aún así ninguno me queda bien. Y uno sí, pero tengo que ver varios. Entonces, la primera parte es que los X0, X1, X2 son muestrados, es decir, haces una experimentación. O sea, de alguna manera mides cómo es el comportamiento del fenómeno. Parte número 2, los X es la variable, o sea, es el que no, obviamente queda como incógnita. A0, A1, como les comento, son lo que vemos abajo, son diferencias divididas, son pendientes. Si ustedes la F que tienen ahí, fxy más 1 menos f de xy, lo entienden como y de 1 menos y de 0, y abajo como x de 1 menos x de 0, pues es la fórmula de la pendiente, la que hemos visto desde la prepa, el famoso m, ¿sí? El detalle es que con ese m, para calcular el A0, después vamos a ver que el A1 va a ser la pendiente de la pendiente, que sería como la segunda derivada. Y luego el A2 es la pendiente de la pendiente de la pendiente. Bueno, 2 veces. ¿Sí? ¿Eso para qué te sirve? Pues te sirve para que recordemos que tú tratas de generar puntos que te generen una aproximación hacia un punto que no conoces. ¿Sí? Recordemos el concepto estimación. Estimación tiene que ver, de nuevo, calcular un valor con valores conocidos. Ayer, espero que en mente hayan tenido cuando dijeron, sí, sí voy a pasar. Pues sí voy a pasar porque ya pasé la primera y la segunda unidad. Entonces la tercera unidad es muy posible que pase. Y pasando las primeras tres, pues es muy posible que, que pase las otras tres que me faltan. Además, también existe la posibilidad de que yo les promedio, y eso los que ya llevaron conmigo ya saben, que al final les promedio. Entonces, aunque se hayan llevado una, si nada más se llevaron una, les promedio. Si no, no. Si se llevaron dos o tres, pues obviamente que no. Pero de alguna manera, la estimación te basas en los datos. Dices, pues ya pasé la 1 con tanto, ya pasé la 2 con tanto. Entonces, haces tu extrapolación, es decir, dices, para las que vienen, pues también las voy a pasar. De hecho, eso debería de ser, o sea, por ejemplo, en licenciatura deberíamos de tener menos deserción, porque son muchachos que ya han llevado muchos años, o sea, llevan 15 años pasando materias. ¿Por qué no sucede así? ¿Por qué hay deserción o por qué hay problemas a esta edad? Precisamente por la edad, porque están en una edad en que muchos de ustedes ya tienen otro tipo de problemas, ¿no? O sea, por ejemplo, pues ya muchos ya quieren trabajar, muchos incluso pues ya tienen cuestiones sentimentales que dicen, pues es que me quiero casar, aunque sean muy jóvenes, o tienen problemas familiares, etcétera. Entonces, por esa razón, no es difícil pronosticar, que todos los muchachos que llegan a la licenciatura pasan. Lo mismo en maestría y lo mismo en doctorado. No depende de qué tan inteligente eres, depende de muchas otras condiciones. Entonces, de nuevo, para construir el polinomio, construyes mediante diferencias divididas finitas, no obviamente no todo el polinomio, porque como les digo es infinito, construyes los coeficientes A0, A1, A2, A3, A4, etcétera. Con eso construyes esa parte del polinomio con el x0, x1, que son los valores que muestreas, complementas el elemento y ya con eso, ya puedes, ¿cómo se llama? Ya puedes construir tu nuevo, tu polinomio que te va a servir como aproximación, ¿sí? Muchas veces, cuando ustedes recuerden, la escuela es una aproximación de cómo va a ser el trabajo. Si odias programar, si odias lo que haces en tu carrera, piensa en otra cosa, no te vas a dedicar a eso, ¿eh? O sea, tiene que existir cierto apoyo, cierto gusto
sea, obviamente de eso vas a vivir, pero siempre tiene que decir, bueno, así va a ser mi carrera, o sea, vas a tener que hacer, este, dependiendo del área, ya sean mecánicos, industriales, sistemas, o sea, lo que están haciendo ahorita lo van a hacer a mayor escala cuando ya trabajen. Pero, hagan una estimación, si realmente no te gusta, uy, van a ser 37 años de martirio, ¿eh? De hecho, sucede, yo tengo exalumnos que después de 17 años, o sea, ya cuando tenían 40, 40 y tantos, odiaban su carrera, decían, no, es que ya estoy harto de esto, ya estoy harto del otro, y dices, pero todavía te faltan 20 años, entonces piénsenlo bien, hagan una buena estimación. En el caso de los coeficientes de A, como les decía, la primera columna son la clásica pendiente, pero la pendiente entre cada par de puntos, o sea, la pendiente entre el punto 0 y 1, la pendiente entre el 1 y el 2, la pendiente entre el 2 y el 3, ya se generan una serie de pendientes. El valor que queda arriba es el primer coeficiente que buscamos. En la segunda columna, la diferencia dividida se calcula entre las pendientes de la primera columna. En la tercera columna se calculan los coeficientes en base a los valores de la segunda columna. En la cuarta columna sucede lo mismo que con la anterior. Se calcula el coeficiente en base a las pendientes de la columna número 3. Entonces, básicamente cada una de estas podríamos considerarlo como el A0 es la primera derivada, A1 es la segunda derivada, A2 tercera derivada, A3 tercera derivada. No, sería A1 primera, A3 sería la cuarta derivada. ¿Sí? Entonces mañana continuamos con un ejercicio práctico y para que vean cómo funciona esto. Bien divertido. Bueno.